en este momento extraordinario para el pueblo de Venezuela, que sin duda alguna mayoritariamente aspira a un país en paz, un país donde podamos convivir, donde podamos tratarnos con respeto. Yo estoy seguro que aquí en las mesas donde estamos sentados hay mucha gente que adversa políticamente al gobierno, y eso no tiene que por ninguna razón dividirnos, separarnos y alejarnos. Simplemente somos hermanos que tenemos algunas diferencias, pero seguimos siendo hermanos cuando asumimos todos a Dios como nuestro creador. Yo creo que esta reunión ha sido extraordinaria, esta voluntad de paz que hay en los liderazgos de la Iglesia, espero que se traduzca en un mensaje claro al pueblo de que ese es el camino necesario, que es el diálogo, la concertación, la conversación franca, la que nos debe conducir al país que todos estamos aspirando a construir. En una conversación franca, pero también la voluntad de dialogar, bueno, diferentes sectores, así lo han asumido, y bueno, muestra de ello es ese encuentro que se desarrolló el día de ayer. Así es, el ministro Miguel Rodríguez Torres participó de esta actividad, se denominó, bueno, un encuentro interconfesional por la convivencia y la paz, así nos lo han manifestado nuestros dos primeros invitados del día de hoy, quienes estuvieron también allí. Están con nosotros Carlos Bulli, él es representante de la Iglesia Católica, está a su mano izquierda, y también Alexis Romero, pastor evangélico. Bueno, le damos los buenos días, agradecemos que puedan compartir con nosotros el día de hoy y que también nos den su visión de lo que fue este encuentro durante el día de ayer. Vamos a darle la palabra al representante de la Iglesia Católica, Carlos Bulli, para que nos dé su punto de vista, la evaluación de esa jornada el día de ayer. Con la iniciativa que tuvo el ministro Rodríguez Torres y el doctor Walter Bosa el día de ayer, creo que es una de las expresiones más sinceras de lo que se debe repetir constantemente en este momento en nuestro país. Independientemente de las creencias y de las posturas religiosas que cada uno de los que estábamos allí teníamos, fuimos capaces de compartir un momento de encuentro y de diálogo sincero que a la final resultó ser un nuevo aporte para el país, un nuevo oxígeno para el país. El que entró católico salió católico, el que entró evangélico salió evangélico, el que entró musulmán salió musulmán. Nadie tuvo que renunciar a lo que es para encontrar puntos y elementos comunes para avanzar y promover la paz. Eso creo que es fundamental en este momento. No solamente las iglesias, sino los estudiantes, los rectores de las universidades deberían copiar ese ejemplo de nosotros el día de ayer y comenzar a aportar cosas bien sinceras y bien concretas en beneficio de la paz. Así es. Pastor, fíjese, uno en estos años hemos visto muchas cosas, ¿no? Hemos vivido situaciones en su momento difíciles. En estos días de abril recordamos los hechos de abril del año 2002. En estos días de abril, por cierto, para la humanidad toda debe, recordar y hacer reflexión sobre lo que sucedió en Ruanda hace 20 años, un genocidio. Situaciones difíciles que se han presentado en el mundo por diferencias políticas, ¿no? Vemos lo que pasa en el Medio Oriente también, hay elementos religiosos. Y para los venezolanos que tenemos tradición de paz, a veces es un poco complicado poder entender que estemos cerca de situaciones de violencia, que se den situaciones de violencia. El papel de la religión en todo esto, ¿no? El ministro Rodríguez Torres decía, nos reconocemos como hermanos cuando nos reconocemos todos como hijos de Dios. ¿Qué rol jugar allí para frenar cualquier intento de violencia a pesar de las situaciones sociales o diferencias políticas que puedan haber en nuestro país? Bueno, en primer lugar, ver sentados en la misma mesa al islamismo, judaísmo y cristianismo en sus dos vertientes, catolicismo, protestantismo o la parte evangélica, eso tiene una lectura bíblica, histórica, psicológica y sociológica hermosa. Lo que pasa es que mucha gente o muchas personas de repente no se han dedicado a leer. Las grandes guerras y los grandes conflictos detrás del escenario es religiosa. Cuando vinieron los cancilleres de nosotros en la primera oportunidad que estuvimos allí, yo le decía a los cancilleres que están los cuatro sentados allí en una unidad en medio de la diversidad, como decía el padre Carlos, que el que entró evangélico salió evangélico, el que entró católico igual. Pero la lectura histórica es importante en este momento, porque nuestros hermanos mayores, como dicen los judíos, y de hecho es así por la antigüedad, ellos el judaísmo comenzó primero, luego le siguió el cristianismo y en tercero el islamismo. Cuando el cristianismo se funda con Jesucristo, los judíos persiguieron a los cristianos. Luego los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano. Luego los cristianos persiguieron a los judíos. Luego el Islam conquistó
todo el Medio Oriente y persiguió a los judíos y a los cristianos, pero luego vinieron los cristianos y persiguieron en las 8 cruzadas a los judíos y a los islámicos. Luego entre nosotros, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica tuvo una guerra de 30 años, de 1618 a 1648. Y después de todo ese panorama catastrófico, apocalíptico, como decía yo en una de estas intervenciones, hemos aprendido de que por qué esperar el baño de sangre, por qué esperar la criminalidad, por qué enfrentarnos en guerras fratricidas para luego sentarnos a firmar el acuerdo de paz. Fíjese, lo importante que es el tema del reconocimiento entre todos, es decir, aunque tengamos posiciones políticas distintas, eso no significa que, seamos enemigos o haya que pasar a la violencia para dirimir situaciones políticas. El ministro Rodríguez Torres decía, había que hacer un sacudón espiritual para erradicar el odio. Se ha sembrado lamentablemente el odio en algunos sectores a quienes pensamos distinto. Allí pues es importante este tipo de reuniones, este tipo de encuentros, en este caso con representantes de diferentes religiones, pero hasta qué punto es importante el aporte que pueden dar estos sectores o de qué manera pueden ayudar estos sectores a erradicar este odio que se ha sembrado en la población. Precisamente en nuestros púlpitos, y eso lo hablaba con el padre Carlos ahorita, nosotros tenemos, como dice el dicho coloquial, zapatero a su zapato. En la última proclama el Libertador dijo, los militares con su espada defendiendo la paz y la Constitución, y los ministros del santuario levantando sus manos al cielo. O sea que nuestra labor es espiritual, y en este momento estelar nosotros debemos conjugar 4 palabras muy importantes, que es la reconciliación, el perdón, el amor y la paz. Desde nuestros púlpitos debemos llamar a la reconciliación, a la sindéresis, al perdón, a no permitir que el odio se introduzca en el corazón, porque el odio trae consigo el homicidio. Podemos ser homicidas bíblicamente hablando, dice, el que no ama a su hermano es homicida. Entonces, ¿quién va a desmontar de los corazones el odio, la intransigencia? El mensaje de la paz. Y si hay algo importante que tenemos los venezolanos, es que la mayoría son cristianos. Sencillamente vamos a volver a leer la palabra de Dios, vamos a hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo, vamos a escuchar otra vez el sermón del monte, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amaos los unos a los otros, bendecid y no maldigáis, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces son expresiones cristianas que debemos retomarla otra vez y desmontar ese odio y entender que en todas partes del mundo hay conflicto. En estos días veía por Telesur y me llamó la atención porque veía una manifestación en Venezuela de estudiantes, queremos que la educación sea como en Chile, deseamos que sea como en Chile. Entonces pasaron a una manifestación de estudiantes en Chile, deseamos que la educación sea como en Venezuela. Entonces cada quien tiene sus propios problemas, pero debemos alcanzar la madurez y la sindéresis y desarrollar el oído democrático. En nuestras congregaciones tenemos de los dos bandos. Claro. En nuestras congregaciones vamos. Ahora, padre, yo quisiera preguntarle, ¿no? Uno escucha estos llamados, ¿no? Que son llamados recurrentes que han hecho ustedes de las distintas iglesias, ¿no? Pero a veces cuando eso va a la realidad pareciera algo como utópico, ¿no? El tema de, la palabra, la conciliación entre los venezolanos, pareciera utópico entendiendo situaciones de violencia que se han presentado. Entonces uno supone que para retomar unas condiciones de paz hay que tener unas bases mínimas, ¿no? De respeto a ciertas cosas, ¿no? A ciertos poderes que están constituidos, ¿no? Hay que partir de una base. ¿Cómo colaborar para que aquellos sectores que se hayan divorciado del respeto a unas normas básicas, las acepten y vuelvan a un escenario mínimo para poder discutir cosas y que lo que se está planteando, repito, no quede como una utopía, como algo iluso? Yo creo que en estos días se habla mucho del reconocimiento del otro, ¿sí? Pero se nos ha olvidado también el autorreconocimiento. Si yo no tengo conciencia de lo que yo soy, como punto de partida, yo no puedo ir al encuentro del otro, porque o él me impone su punto de vista o yo intento imponerle mi punto de vista. Yo me reconozco como hijo de Dios y te reconozco como tú también como hijo de Dios, y ya ese es un punto común. Los dos creemos en el mismo Dios, ya tenemos elementos de diálogo.
los dos vivimos en el mismo país que se llama Venezuela, los dos queremos lo mejor para nuestra familia, para nuestro país, ya tenemos otro elemento en común. Entonces, el autorreconocimiento y el reconocimiento del otro es el punto de partida de todo esto. ¿Qué hay que hacer? Primero, retomar nuestra originalidad. Somos un pueblo pacífico, hombres y mujeres que aman la paz. Y eso en algún momento se nos olvidó o hicieron que se nos olvidara. Entonces, hay que comenzar a retomar todas esas cosas para ir al encuentro del otro. Una vez que yo descubro al otro, sea persona, sea institución, entonces viene el tema del respeto que decía el pastor Alexis Romero, ¿verdad? Tengo que respetar la institucionalidad, tengo que respetar la legalidad del país, hay un marco constitucional que tiene que respetarse, hay un marco legal que tiene que respetarse. Claro que sí, yo puedo protestar, yo puedo exigir por una cantidad de cosas, pero dentro de un marco legal, sin ir a destruir el derecho y a violentar el derecho del otro que también es mi hermano, que es un hijo de Dios al igual que yo y al que yo tengo que respetar. Por lo tanto, ese mensaje que parece etéreo, muy profundo, es una cosa muy concreta, muy vivencial, fíjate. Nosotros tenemos en estos días, gracias a Dios, la presencia de un Papa, del Papa Francisco, con una exhortación que nos ilumina. Nosotros tenemos la gran misión a toda vida de Venezuela. Si nosotros conjugamos estos dos instrumentos, ya tendríamos toda una cantidad de elementos comunes, unos políticos y otros religiosos, que pueden iluminar la realidad del país. Ahora, si nosotros asumimos una actitud de cerrarnos al encuentro del otro, de catalogar al otro, hace rato conversaba con mi hermano el pastor Alexis, uno no puede tocar una herida si no la va a tocar, si no la va a sanar, perdón. Entonces, si yo comienzo a juzgar la herida, el otro es malo, el otro es bueno, o yo me pongo en una situación, en una posición superior, entonces el diálogo no va a ser posible. Yo creo que ha llegado el momento de aceptarnos los unos a los otros, punto de partida en común, creemos en el mismo Dios, Padre, príncipe de la paz con el que todos comulgamos, y ese es un elemento de partida. Nuestro país va a comenzar en esta semana próxima, ya a partir del viernes, la vivencia de una semana que los católicos llamamos la Semana Santa. Los judíos también celebran su fiesta, nuestros hermanos evangélicos también celebran su Pascua, su resurrección. Entonces es un elemento bien interesante que puede constituir punto de partida unido al trabajo que generosamente vienen los cancilleres de Mercosur a realizar, porque es un trabajo generoso, es una disponibilidad de ellos, y que yo no puedo rechazar de plano ese deseo de otros hermanos, ¿verdad?, de construir caminos de paz. De la misma manera, el Santo Padre ha manifestado pues que el cardenal Parolín podría también venir a prestar su colaboración. Es decir, no podemos cerrarnos simplemente, bueno, no me gusta. No, el otro también tiene cosas buenas que aportarme, yo tengo que superar la superficialidad del problema e ir a construir una opción, una tercera vía, una cosa más grande, claro, que nazca de los dos. Ni cerrarnos ni colocar condiciones para dialogar de paz, eso también es otro punto. Fíjense, no corresponde hacer una pausa, voy a dar una pregunta al aire porque, bueno, estuvo este encuentro, una discusión franca, como decía ayer el ministro Miguel Rodríguez Torres. ¿Qué resultados obtuvo este encuentro? ¿Se planifica quizás posteriormente nuevas reuniones para poder concretar, para poder aportar a la paz en Venezuela? Nos lo va a comentar al regreso. Hacemos una pausa y lo vamos a dar con parte de algunos de los mensajes que ofreció el día de ayer el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Creo que si Venezuela requiere de algo en este momento, es de un verdadero sacudón espiritual, es de que se haga sentir la voz de sus líderes religiosos, de que ellos escuchen, todos los venezolanos, sin distingo alguno, un discurso no parcializado ni politizado, sino un discurso realmente que vaya al sentir espiritual, a la fe, a despertar el amor que debe unirnos a todos los venezolanos para poder construir un país de paz, basado fundamentalmente en lo que decía el pastor, en la verdad y en la justicia. Bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. Nosotros continuamos conversando con el padre Carlos Bullí, es representante de la Iglesia Católica, allí lo tienen, a su lado Alexis Romero, pastor evangélico. Estamos hablando acerca de este encuentro que se sostuvo el día de ayer con el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Yo dejaba una pregunta al aire, tenía que ver, bueno, se realiza este encuentro, una conversación donde tuvieron, bueno, la oportunidad de fijar sus posiciones con respecto al tema de la paz, también qué aportes ofrecerían cada uno de los representantes de la Franca, pero también la voluntad de dialogar, bueno, diferentes sectores, así lo han asumido, y bueno, muestra de ellos ese encuentro que se desarrolló el día de ayer. Así es, el ministro Miguel Rodríguez Torres participó de esta actividad, se denominó, bueno, un encuentro interconfesional por la convivencia
y la paz, así nos lo han manifestado nuestros dos primeros gobiernos. Y eso no tiene que por ninguna razón dividirnos, separarnos y alejarnos. Simplemente somos hermanos que tenemos algunas diferencias, pero seguimos siendo hermanos cuando asumimos todos a Dios como nuestro creador. Yo creo que esta reunión ha sido extraordinaria. Invitados del día de hoy, quienes estuvieron también allí, están con nosotros Carlos Bulli, el representante de la Iglesia Católica, está a su mano izquierda, y también Alexis Romero, pastor evangélico. Bueno, le damos los buenos días, agradecemos que puedan compartir con nosotros el día de hoy y que también nos den su visión de lo que fue esta voluntad de paz que hay en los liderazgos de la Iglesia. Espero que se traduzca en un mensaje claro al pueblo de que ese es el camino necesario, que es el diálogo, la concertación, la conversación franca, la que nos debe conducir al país que todos estamos aspirando a construir. En una conversación. En este momento extraordinario para el pueblo de Venezuela, que sin duda alguna mayoritariamente aspira a un país en paz, un país donde podamos convivir, donde podamos tratarnos con respeto. Yo estoy seguro que aquí en las mesas donde estábamos sentados hay mucha gente que adversa políticamente al gobierno.